No eres fea. Solo necesitas arreglarte mejor y casarte conmigo. Lucía Herrera no podía creer lo que acababa de escuchar. Ahí estaba ella buscando restos de comida en un bote de basura de la plaza principal de Guadalajara, cuando un hombre impecablemente vestido se acercó y le hizo la propuesta más absurda que había escuchado en sus 32 años de vida. Fue cuando él se arrodilló ahí mismo, en medio del movimiento de gente, sosteniendo una pequeña caja roja con un anillo que brillaba bajo la luz del atardecer. «Sé que no me conoces», dijo el hombre, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, que comenzaron a formarse a su alrededor. «Mi nombre es Diego Ramírez y necesito mucho tu ayuda». Lucía retrocedió unos pasos, agarrando con fuerza la bolsa de plástico donde guardaba sus pocas pertenencias. Su cabello castaño estaba desaliñado. Su ropa rasgada y sucia contaba la historia de los últimos meses viviendo en las calles, pero sus ojos cafés aún conservaban un brillo de inteligencia que llamó la atención de Diego desde el momento en que la vio. «¿Está usted loco?», susurró ella, mirando a su alrededor y notando que varias personas se habían detenido para presenciar la escena. «Levántese de ahí, está haciendo el ridículo». «No estoy loco. Estoy desesperado», respondió Diego, sin moverse de su posición. «Necesito casarme antes de que termine este mes o perderé todo lo que he construido en la vida». Lucía sintió una mezcla de enojo y vergüenza. ¿Cómo se atrevía ese hombre a aparecer así de la nada y hacer una propuesta tan humillante? Ella, que había sido una respetada profesora de literatura de la Universidad Estatal de Jalisco, ahora siendo tratada como alguien que necesitaba caridad. «No necesito su lástima», dijo ella, intentando pasar junto a él. «Busque a otra persona para sus juegos». Pero Diego se levantó rápidamente y bloqueó su paso, manteniendo siempre una distancia respetuosa. «No es lástima. Es un negocio, un contrato. Tú me ayudas. Yo te ayudo, así de simple». «¿Qué tipo de ayuda? ¿Podría necesitar un hombre como usted de alguien como yo?». Lucía cruzó los brazos desafiante. «Mi abuelo dejó una cláusula en el testamento para heredar la empresa familiar. Necesito estar casado antes de cumplir los 35 años. Tengo exactamente 23 días para encontrar una esposa o todo pasará a mi prima Patricia». Lucía estudió su rostro. Diego tenía facciones marcadas, ojos azules, penetrantes y aparentaba tener alrededor de 34 años. Su traje era claramente caro. El reloj en su muñeca parecía costar más de lo que ella ganaba en un año cuando aún trabajaba, pero había algo en su expresión que no parecía falso. «¿Y por qué yo?», preguntó ella, aún desconfiada. «Hay miles de mujeres en Guadalajara que aceptarían casarse con usted por su dinero. ¿Por qué tú no quieres mi dinero?», respondió Diego guardando la caja del anillo en el bolsillo de su saco. «Te he visto aquí en la plaza varias veces en las últimas semanas, siempre educada con todos, siempre agradeciendo, incluso cuando la gente te trata mal. Tienes dignidad y eso es raro». Lucía sintió un nudo en el pecho. Hacía tanto tiempo que alguien hablaba de ella con respeto que casi había olvidado cómo se sentía. «Usted no sabe nada de mí», murmuró. «Sé que no siempre fuiste así», dijo Diego haciendo un gesto hacia su ropa. «Sé que algo pasó en tu vida que te trajo hasta aquí y sé que no estás aquí por elección». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucía, pero las contuvo con fuerza. No iba a llorar frente a un extraño. «Aunque quisiera ayudarte, lo que propones es una locura. El matrimonio no es un juego. Sería solo en el papel», explicó Diego. «Un acuerdo comercial. Tú te casas conmigo, me ayudas a conseguir la herencia y después de unos meses nos divorciamos. A cambio te doy una cantidad que te permitirá iniciar tu vida». Lucía miró alrededor de la plaza. Poco a poco, la gente fue perdiendo el interés y continuó su camino. El sol se estaba poniendo y pronto ella tendría que encontrar un lugar seguro. Para pasar una noche más. 6 meses en las calles habían sido suficientes para romper cualquier romanticismo que pudiera tener sobre la vida. «¿Cuánto?», preguntó ella sorprendiéndose a sí misma. 500,000 pesos mexicanos. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Era dinero suficiente para recomenzar por completo. Tal vez incluso salir de Guadalajara y comenzar una nueva vida en otro lugar. ¿Y qué necesitaría hacer exactamente? Vivir en mi casa, aparecer en algunos eventos sociales conmigo, conocer a mi familia, convencer a mi abuelo de que somos una pareja de verdad. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses como máximo. Después de eso, alegamos incompatibilidad y nos separamos». Lucía guardó silencio por unos minutos procesando la propuesta. Era arriesgado. Pero ¿qué alternativa tenía realmente? Seguir durmiendo en bancos de la plaza, buscando comida en la basura, huyendo de personas peligrosas durante la madrugada. «Tengo condiciones», dijo finalmente. «¿Cuáles?». «Nada de intimidad física, cuartos separados. Y cuando esto termine, tú me ayudas con algo que yo necesito resolver». «¿Qué tipo de cosa?». Lucía dudó.
¿Sería posible confiar en ese hombre? Ya había confiado en personas antes y le había ido mal. Muy mal. Necesito limpiar mi nombre. Fui acusada, injustamente, de algo que no hice y eso destruyó mi carrera y mi vida. Diego la observó atentamente. Había un dolor profundo en sus ojos. Una herida que aún no había cicatrizado. Acepto tus condiciones, dijo él, ¿cuándo quieres empezar? Ahora no, respondió Lucía rápidamente, necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? 2 días. Diego sacó una tarjeta del bolsillo y se la extendió. Esta es la dirección de mi casa. Si decides aceptar, preséntate allí el jueves a las 7 de la noche. Si no apareces, entenderé que no quieres hacerlo. Lucía tomó la tarjeta. El papel era grueso, caro, con letras doradas en relieve. La dirección era en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Y si robó algo de tu casa?, preguntó ella, poniéndolo a prueba. Entonces habré elegido a la persona equivocada, respondió Diego con una media sonrisa, pero no creo que vayas a hacerlo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Lucía, ese es tu nombre, ¿no es así? Ella sintió, sorprendida de que él lo supiera. Independientemente de tu decisión sobre mi propuesta, hay un albergue a 2 cuadras de aquí que sirve cena hasta las 8 de la noche. La comida es buena y la gente es decente. Y con eso Diego se alejó, dejando a Lucía sola con la tarjeta en la mano y la cabeza llena de pensamientos confusos. Esa noche, acostada en un banco de la plaza principal, usando su bolsa como almohada, Lucía no pudo dormir. La propuesta de Diego resonaba en su mente. Era una oportunidad para salir de esa situación terrible. Pero también parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Cuántas veces en la vida aparece alguien de la nada ofreciendo una solución mágica? Ella conocía bien los cuentos de hadas. Había enseñado literatura infantil por años y sabía que, en la vida real, las cosas no funcionaban como en los libros. Siempre había un precio que pagar, siempre había una trampa escondida, pero 500,000 pesos mexicanos era dinero suficiente para investigar adecuadamente lo que había pasado en la universidad, para contratar a un abogado competente, para tener recursos para luchar contra las mentiras que destruyeron su carrera, para demostrar que ella nunca había cometido plagio. El frío de la madrugada la hizo encogerse más dentro de su abrigo gastado. En 2 días estaría tomando una decisión que podría cambiar completamente el rumbo de su vida. El jueves a las 7 en punto de la noche, Lucía estaba parada frente al portón de la mansión de Diego. Había pasado los 2 días anteriores pensando obsesivamente en la propuesta, sopesando pros y contras hasta que le dolía la cabeza. La casa era aún más imponente de lo que ella había imaginado. 3 pisos, jardín impecable, portón eléctrico con interfón. Era el tipo de lugar donde nunca imaginó que pondría los pies. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando, apretó el botón del interfón con la mano temblorosa. Buenas noches, dijo una voz femenina del otro lado. Buenas noches, yo soy Lucía. Diego me invitó a venir hoy. Un momento, por favor. Unos segundos después, el portón se abrió automáticamente. Lucía caminó por el jardín hacia la puerta principal, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su ropa limpia. Había logrado bañarse en el albergue que Diego mencionó. Seguía siendo vieja y gastada. La puerta se abrió antes incluso de que ella tocara el timbre. Una mujer de mediana edad, bien vestida y con expresión seria, la recibió. Buenas noches. Soy Rosa, la gobernanta de la familia Ramírez. El señor Diego te está esperando en la sala. Lucía siguió a Rosa a través de un vestíbulo que parecía más grande que cualquier departamento donde ella había vivido. Cuadros caros decoraban las paredes y una lámpara de cristal colgaba del techo alto. Diego estaba sentado en un sillón de piel, leyendo unos papeles. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato. Lucía, qué bueno que viniste. Dije que vendría, respondió ella, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Rosa, ¿puede dejarnos solos, por favor? La gobernanta sintió y se retiró, pero no antes de lanzar una mirada evaluadora hacia Lucía. Siéntate, dijo Diego haciendo un gesto hacia el sofá. ¿Quieres algo? Agua, café, té, estoy bien. Gracias. Lucía se sentó en el borde del sofá con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Diego volvió a su sillón. Imagino que has pensado bastante en mi propuesta. He pensado y tengo algunas preguntas más. Claro, puedes preguntar lo que quieras. ¿Tu familia sabe que el matrimonio será falso? No, y no puede saberlo. Mi abuelo es muy tradicional y si descubre que es una farsa, no solo me desheredará, sino que incluso puede demandarme por fraude. Y tus amigos, tus empleados pensarán que fue un noviazgo relámpago. Sucede, la gente chismeará por unas semanas y luego lo olvidará.
¿Y sobre mí? ¿No quieres saber quién soy realmente antes de meterme dentro de tu casa? Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sé que fuiste profesora universitaria. Sé que algo pasó que te hizo perder el trabajo. Sé que no tienes familia aquí en Guadalajara, porque si no, no estarías viviendo en la calle. Y sé que eres una persona íntegra, incluso en una situación desesperada. ¿Cómo sabes todo eso? Te observé. Hablé con algunas personas que trabajan en la zona de la plaza principal. No contraté a un detective privado ni nada tan invasivo. Si es eso lo que estás pensando. Lucía quedó impresionada. Realmente se había tomado la molestia de investigarla mínimamente. Y sí aceptó y luego cambió de opinión a mitad del proceso. Entonces hablamos y encontramos una solución. No quiero que nadie se sienta atrapado en este acuerdo. ¿Y el dinero, cuándo lo recibiría? La mitad ahora, la mitad cuando nos divorciemos. Lucía respiró hondo. Era una propuesta justa, considerando las circunstancias. Acepto, dijo finalmente. Diego sonrió por primera vez desde que se conocieron. Excelente. Necesitaremos casarnos lo más rápido posible. Pensé en hacer una boda civil el lunes, si estás de acuerdo. Tan rápido. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que mi abuelo empiece a hacer preguntas. Ya está sospechando porque nunca me ha visto con una novia seria. Entiendo. ¿Y dónde me quedaría hasta la ceremonia? Aquí, si quieres. O puedo pagarte un hotel. Lucía miró a su alrededor la lujosa sala. La perspectiva de dormir en una cama de verdad por primera vez en meses era tentadora, pero también la ponía nerviosa. Creo que mejor un hotel, al menos hasta que nos casemos oficialmente. Sin problemas, Rosa puede llevarte a un buen lugar. Diego se levantó y fue hasta un escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Aquí está la primera mitad del pago, dijo él, extendiendo el sobre hacia ella 250,000 pesos mexicanos. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca había tenido tanto dinero en la vida. Era surrealista. Gracias, susurró. Hay una cosa más de la que necesitamos hablar, dijo Diego volviendo a sentarse. Mañana por la mañana necesitaremos comprar algo de ropa para ti, para los eventos sociales y para conocer a mi familia. Lucía miró su propia ropa y se sonrojó. Claro que necesitaría un guardarropa adecuado para representar el papel de esposa de un empresario rico. Yo pago, añadió Diego rápidamente, notando su incomodidad. Es parte del acuerdo. Está bien. Y también necesitaremos hablar de nuestra historia, cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos juntos, ese tipo de cosas. Necesitamos estar alineados para cuando la gente pregunte, ¿ya pensaste en alguna versión? Algunas ideas. ¿Qué tal si decimos que nos conocimos en una librería? Tú estabas comprando un libro de literatura clásica. Empezamos a hablar sobre escritores mexicanos y fue amor a primera vista. Lucía casi sonríe. Era una historia verosímil y cercana a la verdad sobre quién era realmente ella. Podría funcionar. Excelente. Rosa te llevará al hotel ahora. Mañana a las 9 de la mañana paso por ti y vamos de compras. Se levantaron al mismo tiempo. Por un momento, se quedaron parados uno frente al otro, sin saber muy bien cómo despedirse. Ya no eran extraños, pero tampoco eran íntimos. Lucía, dijo Diego, sé que esto es extraño y un poco loco, pero gracias por aceptar ayudarme. Gracias por darme esta oportunidad, respondió ella. Rosa apareció en la puerta como si hubiera estado esperando el momento justo. Estoy lista para llevar a la señorita al hotel, anunció en el auto. Camino al hotel, Lucía miró por la ventana las calles iluminadas de Guadalajara a pasar. 24 horas atrás estaba durmiendo en una banca de la plaza principal. Ahora estaba en el asiento de cuero de un auto caro con 250,000 pesos mexicanos en una bolsa nueva que Diego había insistido en comprarle. La vida podía cambiar muy rápido. Ella lo sabía mejor que nadie. El hotel al que Rosa la llevó era discreto pero elegante. La habitación tenía una cama king size, baño privado con tina y una vista parcial del lago de Chapala. Lucía se quedó parada en medio de la habitación por unos minutos, solo mirando a su alrededor. Luego fue al baño, abrió las llaves de la tina y dejó que las lágrimas finalmente salieran. Lágrimas de alivio, de gratitud, de miedo, de esperanza. Todos los sentimientos que había contenido durante los últimos meses salieron a la superficie de una sola vez. Se quedó en la tina por más de una hora, dejando que el agua caliente relajara músculos que habían estado tensos por mucho tiempo. Cuando finalmente salió, se miró en el espejo y vio a una mujer que no reconocía completamente. El cabello todavía estaba dañado y desarreglado. La piel estaba reseca y marcada por el sol y el frío. Pero había algo diferente en sus ojos, una chispa de esperanza que no veía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Diego apareció puntualmente a las 9 horas. Lucía estaba esperando en el lobby del hotel, vistiendo la misma ropa del día anterior, pero al menos limpia y planchada. Buenos días, la saludó él.
Durmió bien, mejor que en meses, respondió ella honestamente. En el auto camino al centro comercial, Diego explicó el plan para el día. Vamos al centro comercial Plaza Mayor primero. Allí hay varias tiendas buenas, donde podemos encontrar todo lo que necesitas. Después vamos a un salón de belleza que me recomendó mi secretaria. No quiero nada muy extravagante, dijo Lucía. No me siento cómoda con excesos. Entiendo. Vamos con calma y tú eliges lo que te haga sentir bien. La primera parada fue en una tienda de ropa femenina de diseñador. Lucía se sintió intimidada por los precios y la atención de los vendedores, pero Diego fue paciente y la animó a probarse varias opciones. Este vestido te queda precioso, comentó él cuando ella salió del probador usando un vestido mid azul marino. Lucía se miró en el espejo y tuvo que estar de acuerdo. La tela de calidad y el corte perfecto transformaban por completo su apariencia. Es muy caro, murmuró ella mirando la etiqueta. No te preocupes por eso. Elige lo que te guste. Pasaron 3 horas en el centro comercial comprando vestidos, blusas, pantalones, zapatos, accesorios e incluso lencería adecuada. Diego mantuvo siempre una postura respetuosa, dando opiniones cuando ella las pedía, pero dejando las decisiones finales en sus manos. En el salón de belleza, la transformación fue aún más dramática. El estilista cortó y hidrató su cabello, revelando un color castaño brillante que ella había olvidado que tenía. La manicurista y pedicurista hicieron que sus uñas se vieran completamente diferentes y el maquillaje sutil realzó sus rasgos de una manera que no veía desde hacía años. Cuando se miró en el espejo, al final del día, Lucía apenas pudo reconocer su propio reflejo. La mujer que la miraba era elegante, sofisticada, bonita. Era quien solía ser antes de que todo se viniera abajo. Impresionante, dijo Diego cuando ella salió del salón. Estás preciosa, Lucía se sonrojó. Hacía mucho tiempo que alguien la llamaba preciosa. Gracias y gracias por todo esto. Hizo un gesto hacia las bolsas de compras en el auto. Es lo menos que puedo hacer. Después de todo, tú me estás ayudando con un problema muy serio. De regreso al hotel, Diego mencionó casualmente, mañana por la noche cenaremos en la casa de mi abuelo. Quiere conocerte. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Ya no se suponía que sería Gradual. Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo. Me llamó esta mañana diciendo que quiere conocer a mi novia lo antes posible. Y si no le agrado, le agradarás. Eres inteligente, educada, tienes una historia interesante. Solo necesitas relajarte y ser tú misma. Y si descubre que todo es mentira, Diego detuvo el auto en el semáforo y la miró. No lo descubrirá a menos que tú se lo digas. Claro que no se lo diré. Entonces, todo está bien. Mi abuelo es un hombre sencillo, a pesar de todo el dinero. Le impresiona más el carácter que el estatus social. En el hotel, Lucía subió a la habitación cargando todas las bolsas de compras. Colgó la ropa nueva cuidadosamente en el armario y organizó los zapatos en filas. Era como armar un guardarropa para un personaje que iba a interpretar, porque eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Interpretar un papel, el personaje de la novia enamorada del empresario rico. Una mujer que no tenía secretos oscuros en el pasado, que no había perdido todo lo que importaba, que no había pasado meses viviendo en las calles. Se acostó en la cama cómoda y cerró los ojos, tratando de prepararse mentalmente para lo que venía. La cena en la casa del abuelo de Diego estaba programada para las 7:30 de la noche del día siguiente. Lucía pasó todo el día nerviosa, cambiándose de ropa varias veces, hasta decidirse por el vestido azul marino que Diego había elogiado en la tienda. Cuando él llegó a recogerla, estaba visiblemente nervioso también. Mi abuelo es un poco intenso, explicó en el auto. Le gusta hacer preguntas directas y observa todo con mucha atención. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu familia, tu formación, tus planes para el futuro, ese tipo de cosas. ¿Y qué digo sobre mi familia? La verdad, sí es posible. Siempre es más fácil recordar la verdad que las mentiras. Lucía respiró hondo. La verdad sobre su familia era complicada, pero no imposible de explicar. La casa del abuelo de Diego era aún más grande e imponente que la del nieto. Estaba en el barrio Puerta de Hierro y tenía una vista espectacular de la ciudad. Un mayordomo los recibió en la entrada y los condujo hasta un comedor formal con una mesa que fácilmente acomodaría a 12 personas. Roberto Ramírez era un hombre de 73 años, cabello blanco, bien cortado, ojos azules penetrantes como los del nieto y una postura que irradiaba autoridad incluso sentado. Usaba un traje oscuro impecable y una corbata granate. Abuelo, esta es Lucía, dijo Diego con un brazo levemente apoyado en su espalda. Lucía, repitió el abuelo, levantándose y caminando hacia ellos. Placer en conocerla, mi querida. Diego ha hablado mucho de usted. El placer es mío, señor Ramírez, respondió Lucía, aceptando la mano extendida de él. Por favor, llámeme don Roberto. La formalidad excesiva me incomoda. Durante la cena servida por 2 empleados silenciosos,
Roberto bombardeó a Lucía con preguntas: ¿dónde había nacido? ¿Dónde había estudiado? ¿Qué libros le gustaba leer? ¿Cuáles eran sus planes profesionales? Diego me contó que usted fue profesora universitaria, comentó Roberto mientras cortaba el salmón. Es una profesión muy noble. ¿Por qué dejó de dar clases? Lucía sintió la garganta seca. Era la pregunta que más temía. Tuve algunos problemas en mi último empleo, respondió cuidadosamente. Decidí tomarme un tiempo para repensar mi carrera. ¿Qué tipo de problemas? Abuelo, intervino Diego. No necesita interrogar a Lucía como si fuera un testimonio. Está bien, dijo Lucía tocando levemente el brazo de Diego en un gesto que pareció natural. No me molesta hablar de eso. Ella miró directamente a los ojos de Roberto. Fui acusada injustamente de plagio académico. Alguien falsificó evidencias para perjudicarme y no pude probar mi inocencia a tiempo para salvar mi carrera. Eso es terrible, dijo Roberto, y por primera vez en la noche su expresión se suavizó. La injusticia es una de las cosas que más me indignan en este mundo. Por eso estoy enfocada en limpiar mi nombre y probar la verdad, continuó Lucía, aunque me tome años. ¿Y Diego te está ayudando con eso? Lucía miró a Diego, quien asintió casi imperceptiblemente. Me está ofreciendo apoyo, dijo ella, tanto emocional como práctico. Excelente, así debe ser. La pareja debe estar presente en los momentos difíciles. El resto de la cena transcurrió de forma más tranquila. Roberto contó historias sobre la construcción de la empresa familiar. Diego contribuyó con algunas anécdotas graciosas y Lucía logró relajarse gradualmente. Lucía, dijo Roberto cuando estaban tomando café al final de la comida. Pareces una joven muy íntegra. Diego está de felicitaciones por la elección. Gracias, don Roberto. ¿Y cuándo piensan casarse? Lucía casi se atraganta con el café. Bueno, comenzó Diego. Pronto, interrumpió Lucía, sorprendiendo a ambos. No vemos razón para esperar mucho tiempo cuando sabemos qué es lo que queremos. Roberto sonrió ampliamente. Excelente. Jóvenes que saben lo que quieren y no se andan con rodeos. Me gusta eso. En el auto, de regreso al hotel, Diego estaba claramente aliviado. Te desempeñaste perfectamente, dijo él. A mi abuelo le gustaste mucho. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que habló. Y él nunca elogia a las mujeres que le presento. Nunca. Le presentas muchas mujeres, algunas, a lo largo de los años, pero él siempre encontraba algún defecto. Decía que eran muy interesadas o muy frívolas o muy falsas. Y yo no soy nada de eso. Diego se detuvo en el semáforo y la miró fijamente. Eres la persona más genuina que he conocido en mucho tiempo. Lucía sintió algo extraño moverse en su pecho. Una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Diego, sí. ¿Porque realmente me elegiste a mí? Y no me digas que fue solo porque no quería tu dinero. Él guardó silencio por un momento pensando en la respuesta. Porque cuando te vi en esa plaza por primera vez en años, sentí que había encontrado a alguien real, alguien que entendía lo que era perderlo todo y tener que reconstruir la vida desde cero. Tú has perdido todo de cierta manera, pero esa es una conversación para otro día. Lucía quiso insistir, pero algo en su expresión la hizo cambiar de opinión. Todos tenían derecho a sus secretos. El lunes por la mañana se casaron en el registro civil. Fue una ceremonia sencilla, solo con los testigos obligatorios. Lucía usó un vestido blanco discreto que habían comprado específicamente para la ocasión y Diego estaba impecable con un traje gris oscuro. Cuando el oficial preguntó si se aceptaban el uno al otro como marido y mujer, ambos respondieron sí, con voces firmes, pero evitaron mirarse a los ojos. El beso que selló la unión fue rápido y casto, apenas un roce de labios. Saliendo del registro civil como marido y mujer, Lucía se sintió extraña. Era oficialmente la señora Lucía Ramírez, ahora, al menos temporalmente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego cuando subieron al auto. Extraña, respondió ella honestamente. Y tú, aliviado, al menos una parte del problema está resuelta. ¿Cuál es el siguiente paso? Te mudas a casa hoy. Mañana anunciaremos vuestro matrimonio al resto de la familia y a mis amigos. ¿Cómo será esa parte? Un almuerzo en mi casa. Nada muy formal. Mi prima Patricia va a estar ahí. Algunos primos, mi secretaria, algunos socios de la empresa. La prima que perdería la herencia si no te casabas. Esa misma. Prepárate porque no va a estar nada contenta con la noticia. Esa tarde Lucía se mudó definitivamente a la mansión de Diego. Rosa, la ama de llaves, la recibió de manera cordial pero reservada, mostrándole la habitación que sería suya durante los próximos meses. Era una suite espaciosa en el segundo piso, con baño privado, closet y una pequeña área de estar con sillones y una mesa. Las ventanas daban al jardín trasero y la decoración era elegante pero no ostentosa. La habitación del señor Diego está al final del pasillo, explicó Rosa. Si necesita algo durante la noche puede llamarme. Mi cuarto está en el primer piso. Gracias, Rosa. Y disculpa si todo esto es un poco confuso. Sé que la situación es inusual. La ama de llaves la estudió por un momento. No es mi función juzgar las decisiones del señor Diego, dijo finalmente, pero puedo decir que parece más feliz desde que la conoció. ¿En serio? Sí.
Estaba muy estresado últimamente, preocupado por ese asunto de la herencia. Ahora está más tranquilo. Lucía acomodó su ropa nueva en el closet, organizó sus pocos objetos personales y se sentó en el sillón junto a la ventana. Desde allí podía ver a Diego, en el área de la alberca, hablando por teléfono y gesticulando bastante. Parecía estar discutiendo algún asunto profesional. Era extraño observarlo en su propia casa, en su ambiente natural. Parecía diferente allí, más relajado y seguro. En la plaza, cuando se le acercó, había cierta desesperación en su postura. Ahora, caminando por el jardín de su mansión. Era claramente un hombre exitoso y en control de su vida. O al menos eso parecía por fuera. Durante la cena que compartieron en el comedor más pequeño e íntimo de la casa, Diego explicó algunos detalles sobre el funcionamiento de la rutina doméstica. El desayuno se sirve a las 7:30. Rosa siempre prepara opciones variadas. La comida es a las 12:30 y la cena a las 8. Pero si quieres comer a otras horas, solo avisa. Y los fines de semana. Normalmente trabajo los sábados por la mañana, pero por la tarde y los domingos estoy libre. A veces tengo compromisos sociales, eventos de la empresa, ese tipo de cosas. Y ahora que estamos casados, ¿voy a tener que acompañarte a esos eventos? A algunos, sí, pero nada muy frecuente. Comieron en relativo silencio por algunos minutos, aún acostumbrándose a la nueva dinámica entre ellos. Ya no eran extraños, pero tampoco eran exactamente íntimos. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Lucía finalmente. Claro. ¿Por qué tu abuelo puso esa condición en el testamento? La de tener que casarse. Diego suspiró y dejó el tenedor en el plato. Mi abuelo es un hombre muy tradicional. Se casó a los 22 años y estuvo con mi abuela hasta que ella falleció 48 años después. Para el matrimonio y la familia son la base de una vida estable y exitosa. Y tus padres fallecieron cuando yo tenía 15 años. Accidente de coche. Mi abuelo me crió desde entonces. Lo siento mucho. Gracias. Fue hace mucho tiempo, pero aún es difícil hablar de eso. Lucía lo entendió perfectamente. Ella también había perdido personas importantes y sabía que algunas heridas nunca sanaban completamente. Por eso nunca te casaste antes. Porque perdiste a tus padres pronto y tienes miedo de apegarte a la gente. Diego la miró sorprendido. Es una observación muy perspicaz. Era psicóloga antes de volverme profesora de literatura. Hice 2 carreras. No sabía eso. ¿Por qué cambiaste de área? Porque descubrí que me gustaba más analizar personajes ficticios que personas reales. Los personajes no mienten sobre quiénes son, pero las personas reales también mienten todo el tiempo a los demás y a sí mismas. Diego quedó pensativo. ¿Y tú ya has mentido a ti misma? Lucía dudó. Era una pregunta más profunda de lo que parecía. Creo que todos mentimos para nosotros mismos, de vez en cuando. Es una forma de sobrevivir. ¿Sobre qué mientes para ti misma? Sobre estar bien sola. Sobre no necesitar a nadie. Sobre haber superado completamente lo que me pasó en la universidad. Fue más honestidad de la que había pretendido compartir. Pero algo en la manera en que Diego escuchaba la hacía sentirse segura para abrirse. ¿Y yo? ¿Sobre qué crees que miento para mí mismo? Lucía lo observó atentamente. Sus ojos azules, la postura erguida, pero ligeramente tensa. La manera en que sus manos se movían inquietas cuando estaba pensando sobre estar satisfecho con tu vida. Sobre que el éxito profesional sea suficiente para hacerte feliz. Sobre no sentirte solo en esta casa demasiado grande para una sola persona. Fue el turno de Diego de parecer sorprendido. ¿Cómo sabes que me siento solo? Por la manera en que miras las cosas cuando crees que nadie está prestando atención. Es la misma mirada que yo tenía cuando aún vivía sola en mi departamento antes de que todo se viniera abajo. Quedaron en silencio por algunos minutos, absorbiendo las revelaciones inesperadas que habían compartido. Lucía, dijo Diego finalmente. ¿Puedo hacer una pregunta personal, puedes? ¿Qué pasó realmente en la universidad? ¿Quién fue el que te perjudicó y por qué? Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Era un tema que evitaba pensar, pero que nunca salía completamente de su mente. Había un profesor mayor en el departamento, Alberto Méndez. Él tenía interés en mí, pero yo siempre dejé claro que no estaba interesada. Cuando comencé a ser considerada para una plaza fija que él también quería para un ahijado suyo, decidió sabotearme. ¿Cómo? Falsificó documentos haciendo parecer que había copiado partes de mi tesis doctoral de otros autores. Plantó evidencias en mi computadora, sobornó a personas para que testificaran en mi contra. Cuando comenzó la investigación, no pude probar mi inocencia y la universidad no cuestionó las evidencias. Las cuestionó, pero Alberto era muy respetado y influyente. Tenía amigos en puestos importantes. Yo era solo una profesora joven, sin muchas conexiones políticas. ¿Qué pasó al final? Fui despedida. Mi nombre fue manchado públicamente. Otras universidades no querían contratarme. Perdí mi departamento porque ya no podía pagar la renta. Mis amigos se alejaron porque no sabían si debían creerme o a las acusaciones. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuvo.
En pocos meses perdí todo. Carrera, casa, amigos, reputación. Cuando el dinero se acabó, terminé en las calles. Y nunca intentaste luchar contra las acusaciones. Lo intenté. Contraté a un abogado con el poco dinero que tenía, pero no conseguimos pruebas suficientes para revertir la situación. El abogado me dijo que sería mejor aceptar un acuerdo y seguir adelante, tal vez cambiar de ciudad y comenzar una nueva carrera. Pero no lo aceptaste. No, porque aceptar significaría admitir que hice algo malo y no lo hice. Diego se levantó y fue hasta la ventana, quedándose de espaldas a ella por unos momentos. Lucía dijo sin voltear: si pudieras tener una segunda oportunidad para demostrar tu inocencia, ¿la aprovecharías? Claro, pero no sé cómo sería posible ahora. Diego se volteó para mirarla. ¿Y si te dijera que conozco personas que podrían ayudar? Investigadores privados, abogados especializados, gente con recursos para descubrir la verdad. Lucía sintió que el corazón se aceleraba. ¿Por qué harías eso? Nuestro acuerdo no incluía que gastaras dinero intentando limpiar mi nombre, porque es lo correcto. ¿Y por qué? Porque me agradas, Lucía, como persona, como amiga, y los amigos se ayudan. Ella guardó silencio, procesando lo que él había dicho. Era una oferta generosa, pero también peligrosa. Significaba abrirse de nuevo, revivir todo el dolor y la humillación del pasado. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Claro, no hay prisa. La oferta seguirá en pie. A la mañana siguiente, Lucía despertó en su nueva cama, en su nueva habitación, en su nueva vida temporal. Por primera vez en meses, había dormido una noche entera, sin despertar sobresaltada. La sensación de seguridad era casi extraña después de tanto tiempo. Bajó a desayunar y encontró a Diego ya sentado a la mesa, leyendo el periódico y tomando café. Llevaba un traje gris y parecía listo para otro día de trabajo. Buenos días, lo saludó ella, sentándose en la silla opuesta. Buenos días. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. Rosa apareció con una bandeja de frutas frescas, pains, quesos y jugos. Señora Lucía, dijo la gobernanta, a partir de hoy puede decirme cuáles son sus preferencias para las comidas. Me gusta saber qué le gusta comer a la gente de la casa. No soy muy exigente, respondió Lucía, como prácticamente de todo. ¿Tiene alguna alergia? ¿Alguna restricción alimentaria? No, ninguna. Después de que Rosa se retiró, Diego explicó el programa del día. El almuerzo con mi familia es a las 12:30. Será aquí en casa. Mi secretaria está al cuidado de todos los preparativos. ¿Cuántas personas vendrán? 8. Contándonos a ti y a mí, mi prima Patricia y su esposo, 2 primos por parte de madre, mi secretaria Gabriela y 2 socios de la empresa. ¿Y cómo vamos a explicar nuestro matrimonio tan repentino? Como planeamos, que fue amor a primera vista, y no quisimos esperar. Tu familia se tragará esa explicación, Patricia seguro que la cuestionará. Es muy desconfiada por naturaleza, pero los demás probablemente la aceptarán sin muchas preguntas. Diego terminó su café y se levantó. Necesito ir a trabajar ahora, pero regreso antes del almuerzo. Si necesita algo, Rosa sabe dónde encontrarme. Después de que él salió, Lucía se encontró sola en la mansión por primera vez. Era extraña la sensación de estar en un lugar tan grande y lujoso. Decidió explorar un poco la casa. La biblioteca en el segundo piso le impresionó particularmente. Las paredes estaban cubiertas por estanterías del piso al techo, repletas de libros de todo tipo, clásicos de la literatura mundial, libros de negocios, biografías, incluso algunas novelas contemporáneas. Era claramente la biblioteca de alguien que realmente leía. No solo para decoración. Ella tomó un ejemplar de Pedro Páramo del estante y se sentó en un sillón junto a la ventana. Hacía mucho tiempo que no leía por puro placer, sin la presión de preparar clases o investigaciones académicas. Rosa la encontró allí algunas horas después. Señora Lucía, disculpe la interrupción, pero necesito confirmar algunos detalles sobre el almuerzo. Claro, dígame. La señorita quiere que prepare algún platillo especial o puedo seguir con el menú que ya planeé. Lo que usted planeó está perfecto. No se preocupe por mí. Rosa dudó un momento antes de hablar. ¿Puedo hacer una observación personal? Claro. Es bueno ver al señor Diego con alguien que aprecia los libros. Su exnovia nunca entraba a la biblioteca. Decía que leer daba dolor de cabeza. Él tenía una novia seria por casi 2 años, Fernanda, una chica bonita, pero muy, ¿cómo decirlo?, materialista. Lucía sintió curiosidad, pero no quiso parecer entrometida, haciendo muchas preguntas. ¿Qué pasó entre ellos? Ella terminó con él cuando descubrió que tendría que casarse antes de los 35 para recibir la herencia. Dijo que no quería presión para casarse. Era irónico, pensó Lucía. La exnovia no quiso casarse con Diego, y ahora él estaba casado con una completa desconocida. A las 12:15. Diego llegó a casa y fue directo al cuarto a cambiarse de ropa cuando bajó. Usaba pantalón de vestir negro y camisa blanca, un look más casual, pero aún elegante. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Nerviosa, admitió Lucía. Y si no les caigo bien, les caerás bien. Y aunque no les caigas, no importa.
El único que necesita aprobar nuestro matrimonio es mi abuelo y él ya lo aprobó. Los invitados comenzaron a llegar a las 12:30 en punto. Primero llegaron Gabriela, la secretaria de Diego, una mujer de 40 años con apariencia profesional y sonrisa amable, y los dos socios de la empresa, hombres de mediana edad, que saludaron a Lucía educadamente pero sin mucho interés. Luego llegaron los primos de Diego, Carlos y Jorge, ambos alrededor de los 40 años, con sus respectivas esposas. Parecían personas simpáticas y trataron a Lucía con cordialidad. Patricia llegó al último acompañada de su marido. Era una mujer alta, rubia, bien vestida, con una expresión que Lucía identificó inmediatamente como hostil. Tendría alrededor de 40 años y usaba joyas caras que brillaban cada vez que gesticulaba. Así que tú eres la famosa Lucía, dijo Patricia cuando Diego las presentó. Qué sorpresa maravillosa descubrir que mi primo se casó sin contarle a nadie de la familia. Su tono de voz dejaba claro que no consideraba la sorpresa ni un poco maravillosa. Gusto en conocerla, Patricia, respondió Lucía manteniendo la compostura. El gusto es mío. Estoy muy curiosa por conocer a la mujer que logró llevar a mi primo al altar en menos de un mes de relación. Patricia, intervino Diego. Vamos a almorzar. Rosa preparó un menú especial durante el almuerzo. Patricia bombardeó a Lucía con preguntas aparentemente inocentes, pero claramente destinadas a incomodarla o exponer inconsistencias en su historia. ¿Y dónde exactamente se conocieron?, preguntó Patricia mientras cortaba el salmón. En una librería del centro, respondió Lucía con calma. Diego estaba buscando un libro sobre administración empresarial y yo estaba comprando un ejemplar de los de abajo para releer. ¡Qué coincidencia interesante! Diego detesta los de abajo. Siempre dijo que es un libro aburrido y pasado de moda. Lucía miró a Diego, quien pareció un poco incómodo. Las personas pueden cambiar de opinión sobre literatura, dijo ella, especialmente cuando encuentran a alguien que puede mostrar una perspectiva diferente sobre los clásicos. Es verdad, concordó Diego rápidamente. Lucía me hizo ver aspectos del libro que nunca había anotado antes. Qué romántico, comentó Patricia con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y me contaron que fuiste profesora universitaria. ¿En qué universidad trabajaste? Lucía sintió que el estómago se le contraía, pero mantuvo la voz firme. En la Universidad Estatal de Jalisco, Departamento de Letras. Interesante. ¿Y por qué saliste de ahí, Patricia?, dijo Diego con tono de advertencia. No creo que sea apropiado interrogar a Lucía como si fuera un testimonio. Está todo bien, dijo Lucía tocando levemente el brazo de Diego. Tuve algunas divergencias académicas con colegas y decidí que era hora de buscar nuevos horizontes. ¿Divergencias académicas?, repitió Patricia. ¿Cómo así? Diferencias de opinión sobre metodología de enseñanza y dirección de investigaciones. Nada muy dramático, era técnicamente cierto, aunque una versión muy suavizada de los hechos. Gabriela, la secretaria, intentó cambiar de tema. Diego me contó que eres muy culta, Lucía. Debe ser maravilloso tener a alguien con quien él pueda conversar sobre libros y arte. Sí, lo es, concordó Lucía, agradecida por la intervención. Diego tiene una biblioteca impresionante. Estuve leyendo algunos libros de ella esta mañana. ¿Qué tipo de literatura disfrutas más?, preguntó Carlos, uno de los primos. Literatura mexicana clásica principalmente, pero también me gustan autores contemporáneos. Recientemente me he interesado por biografías de escritores. La conversación fluyó de forma más natural, después de eso, con discusiones sobre libros, viajes y planes para el futuro. Patricia continuó lanzando miradas desconfiadas a Lucía, pero paró con los cuestionamientos directos. Después de que todos los invitados se fueron, Diego y Lucía se sentaron en la sala, ambos claramente exhaustos. ¿Cómo crees que fue?, preguntó él. Tu prima me odia, respondió Lucía directamente. Patricia desconfía de todo el mundo. No lo tomes personal. Ella claramente sospecha que hay algo mal con nuestro matrimonio, pero no puede probar nada. Y aunque pueda, ¿qué va a hacer? Contarle a mi abuelo. Él ya nos aprobó. Diego, necesito preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Realmente detestas los de abajo? Diego sonrió por primera vez desde el almuerzo. Lo detesto. Creo que es uno de los libros más aburridos que he intentado leer. Entonces, ¿por qué dijiste que habías cambiado de opinión sobre él? Porque necesitaba defenderte y era lo primero que se me vino a la cabeza. Lucía sintió algo cálido moverse en su pecho. Hacía mucho tiempo que alguien la defendía, incluso en una situación pequeña como aquella. Gracias, dijo ella suavemente. De nada. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas? Al menos por los próximos meses. Esa noche, Lucía se acostó en su cama pensando en lo que había sucedido durante el día. El almuerzo había sido una prueba y sentía que había pasado, incluso con la hostilidad de Patricia. Pero lo que la perturbaba más era la creciente percepción de que le estaba gustando Diego como persona. No era solo gratitud por lo que él estaba haciendo por ella. Era genuina simpatía, admiración incluso. Y eso era peligroso porque cuando esos 6 meses terminaran, se divorciarían y seguirían vidas separadas.
No podía permitirse desarrollar sentimientos reales por un hombre que estaba casado con ella solo por conveniencia. Necesitaba mantener distancia emocional, ser agradecida, cordial, cumplir su parte del acuerdo, pero no involucrarse emocionalmente. Era más fácil decirlo que hacerlo. A la mañana siguiente, un martes, Diego había salido temprano para una reunión importante en la empresa. Lucía estaba desayunando sola cuando Rosa se acercó con una expresión preocupada. Señora Lucía, hay una persona aquí que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Quién? Un hombre que dijo llamarse Alberto dijo que la conoce de la universidad. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alberto Méndez, el profesor que había destruido su vida. ¿Qué estaba haciendo él allí? ¿Dónde está? En la sala de visitas. Dijo que es urgente. Lucía respiró hondo, intentando calmarse. No podía demostrar debilidad. Ahora dile que ya estoy bajando. Subió rápidamente a la habitación, cambió la bata por ropa más apropiada y bajó para enfrentar al hombre que le había quitado todo. Alberto Méndez estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando el jardín. Era un hombre de 50 y pocos años, cabello entreco, apariencia distinguida. Usaba traje y corbata como siempre. Cuando la vio entrar, se volteó con una sonrisa que ella conocía bien y siempre había detestado. Lucía, mi querida, ¿cómo estás? Diferente. ¿Qué quieres, Alberto? Vaya, qué frialdad. Ni siquiera me saludarás adecuadamente. Habla ya. ¿Qué viniste a hacer aquí? Alberto se sentó sin ser invitado, cruzó las piernas y adoptó una postura relajada. Supe que te casaste con un empresario rico. Felicidades. Siempre supe que eras lista. ¿Cómo supiste de mi matrimonio? Ah, Lucía, Guadalajara no es tan grande, las noticias se esparcen. Un matrimonio relámpago de un empresario influyente con una exprofesora universitaria llama la atención. Lucía permaneció de pie, manteniendo distancia. Aún no me has dicho qué viniste a hacer aquí. Vine a hacer una propuesta, una oferta de paz, por así decirlo. ¿Qué tipo de oferta? Estoy dispuesta a admitir públicamente que las acusaciones contra ti fueron exageradas. Incluso puedo ayudar a limpiar tu nombre académicamente. Lucía sintió el corazón acelerarse, pero se forzó a mantener la expresión neutra. ¿A cambio de qué? Una cantidad simbólica, 50,000 pesos mexicanos, para cubrir algunos inconvenientes que tendré que enfrentar para corregir la situación. ¿Estás intentando chantajearme? Prefiero pensar en esto como una oportunidad de negocio. Tienes acceso a recursos ahora a través de tu esposo mexicano, es una cantidad insignificante para un hombre en su posición. Lucía sintió la rabia subir como lava caliente. Destruiste mi vida, me hiciste perder todo lo que tenía y ahora quieres que te pague para admitir que mentiste. Seamos prácticos, Lucía. ¿Quieres tu nombre limpio? Esta es tu oportunidad, de lo contrario, puedo asegurar que las puertas del medio académico seguirán cerradas para ti para siempre. Sal de mi casa, piensa bien en mi propuesta. Tienes 48 horas para decidir. Alberto se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Lucía, tu esposo sabe sobre tu pasado, sobre las acusaciones. Sería una pena si descubriera que se casó con alguien con una reputación cuestionable. Con eso salió, dejando a Lucía temblando de rabia y miedo. Subió corriendo a su habitación y se encerró allí dentro. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo marcar el número de Diego en el celular. Lucía, ¿pasó algo? Necesito hablar contigo. Es urgente. Estoy en una reunión importante. ¿Puede esperar hasta que llegue a casa? No puede. Es sobre mi pasado, sobre la persona que me perjudicó en la universidad. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Ya salgo de aquí. Llego en 20 minutos. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y principalmente suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Diego llegó a casa en 15 minutos, encontrando a Lucía aún encerrada en la habitación. Ella abrió la puerta cuando escuchó su voz y él notó inmediatamente que estaba visiblemente afectada. ¿Qué pasó, Alberto? Estuvo aquí, el profesor que me acusó de plagio. Diego la guió hacia los sillones junto a la ventana y se sentó frente a ella. Cuéntame todo desde el principio. Lucía relató la conversación, cada palabra, cada amenaza velada. Diego escuchó en silencio, pero ella pudo ver la rabia creciendo en sus ojos. Está intentando chantajearte, dijo Diego cuando ella terminó. Lo sé, pero ¿y si cumple las amenazas? ¿Y si le cuenta a tu abuelo sobre las acusaciones? Aunque sean falsas, puede ser suficiente para arruinar todo. No va a arruinar nada. Mi abuelo no es el tipo de persona que juzga a alguien sin conocer los hechos, pero Alberto puede inventar evidencias convincentes. Ya lo ha hecho antes. Diego guardó silencio por un momento pensando, Lucía, ¿confías en mí? Sí, creo que sí. Entonces, déjame encargarme de esto. Tengo recursos y contactos que pueden ayudar a lidiar con hombres como ese. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a contratar a un investigador privado para descubrir todo lo que se pueda sobre las actividades recientes de ese Alberto. Si está intentando chantajearte ahora, probablemente ya lo ha hecho con otras personas, y después
Después vamos a exponer la verdad de la manera correcta con evidencias sólidas que no puedan cuestionarse. Lucía sintió una mezcla de alivio y aprensión. Esto va a costar mucho dinero. No te preocupes por el dinero. Preocúpate por darme toda la información que tengas sobre ese hombre y sobre lo que te hizo en la universidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Va mucho más allá de nuestro acuerdo original. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, quedándose de espaldas a ella. Porque no mereces vivir con miedo de alguien que te perjudicó injustamente y porque me importa lo que te suceda. Había algo en su voz que hizo sentir a Lucía que no estaba hablando solo como un amigo servicial. Diego, no digas nada, ahora la interrumpió él aún de espaldas. Vamos a enfocarnos en resolver esta situación primero. Lo demás lo platicamos después. Esa tarde Diego canceló todos sus compromisos y se dedicó a hacer llamadas y concertar encuentros con personas que pudieran ayudar. En pocas horas había contratado a uno de los mejores investigadores privados de Guadalajara y concertado una consulta con un abogado especializado en derecho académico. ¿Cómo lograste organizar todo esto tan rápido?, preguntó Lucía impresionada. Cuando tienes recursos y sabes con quién hablar, las puertas se abren, respondió él. Mañana por la mañana vamos a reunirnos con el investigador. Va a necesitar todos los detalles que recuerde sobre lo que sucedió. Y si Alberto descubre que lo estamos investigando, mejor aún. Los hombres como él se vuelven descuidados cuando están nerviosos. Esa noche, durante la cena, Diego le contó a Lucía sobre su propia experiencia con chantajes y amenazas. Cuando era más joven y estaba asumiendo gradualmente la empresa de mi abuelo, varias personas intentaron extorsionarme, ex empleados insatisfechos, competidores, incluso algunos parientes lejanos. Aprendí que la única manera de lidiar con ese tipo de personas es enfrentarlos de frente y funcionó siempre. Los chantajistas son cobardes por naturaleza. Cuando se dan cuenta de que no vas a intimidarte, normalmente retroceden. Pero, ¿y si Alberto es diferente? Entonces vamos a destruir su credibilidad de una vez por todas. De forma legal, pero definitiva. La determinación en la voz de Diego era reconfortante, pero Lucía aún sentía un nudo en el estómago. Conocía a Alberto desde hacía años y sabía que era astuto y malicioso. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo ella después de un momento. Claro. ¿Por qué nunca te casaste antes? Quiero decir de verdad, no por la herencia. Diego dudó jugando con la servilleta porque nunca encontré a alguien que me hiciera sentir que valía la pena correr el riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo de abrir mi corazón a alguien y después perder a esa persona, como sucedió con mis padres. Lucía entendió. Era la misma razón por la que ella se había mantenido alejada de relaciones serias durante años. Y ahora estás corriendo ese riesgo conmigo. Diego la miró a los ojos por primera vez en la conversación. Creo que ya empecé a correrlo, quiera o no. Lucía sintió el corazón acelerarse. Había una intensidad en su mirada que le hizo darse cuenta de que la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran solo dos extraños cumpliendo un acuerdo comercial. Diego, lo sé. Es complicado. No era lo que habíamos planeado. No podemos complicarnos emocionalmente. Cuando todo esto termine, decidiremos qué queremos hacer con lo que está pasando entre nosotros. Lucía se quedó despierta hasta tarde esa noche, pensando en la conversación. Estaba en territorio desconocido. Se había casado con Diego para resolver un problema práctico de él y reiniciar su propia vida. No había planeado involucrarse emocionalmente, pero era demasiado tarde. Ya estaba involucrada. A la mañana siguiente, Diego y Lucía se reunieron con el investigador privado en un café discreto en el centro de la ciudad. Miguel Ángel era un hombre de 50 años. Expicía, con apariencia común, que pasaba desapercibida en cualquier multitud. Necesito todos los detalles sobre ese profesor, dijo Miguel Ángel abriendo una libreta. Nombre completo, ¿dónde trabaja ahora? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Quiénes son sus amigos? Y contactos. Lucía proporcionó toda la información que recordaba sobre Alberto. Miguel Ángel tomaba notas meticulosas y ocasionalmente hacía preguntas específicas. ¿Y sobre la época de la acusación, quién más estaba involucrado en el proceso? Había un comité de investigación formado por 5 profesores. El coordinador era amigo cercano de Alberto. Nombres. Lucía proporcionó los nombres y todas las circunstancias que podía recordar. Miguel Ángel parecía satisfecho con el volumen de información. Voy a comenzar investigando las actividades actuales de ese Alberto, explicó él. Si está intentando chantajearlos, probablemente no es la primera vez. Hombres así tienen patrones de comportamiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar?, preguntó Diego. Para tener información preliminar, 1 semana. Para construir un caso sólido, tal vez 1 mes. Y si cumple las amenazas antes de eso, entonces estaremos preparados para contraatacar de inmediato. Al salir de la reunión, Diego parecía confiado, pero Lucía aún estaba inquieta. ¿Y si al final descubrimos que no tenemos pruebas suficientes para demostrar que falsificó las acusaciones?
Entonces al menos tendremos información suficiente para neutralizar cualquier intento de chantaje futuro. No es suficiente para mí, dijo Lucía con firmeza. Quiero que se conozca la verdad. Quiero que mi nombre quede completamente limpio. Diego dejó de caminar y la miró. Y lo conseguirás, te lo prometo. Había una convicción en su voz que hizo que Lucía creyera por primera vez en meses que tal vez fuera posible recuperar su reputación y su carrera. Durante el resto de la semana, la vida en la mansión siguió una rutina relativamente normal. Diego salía a trabajar por la mañana y regresaba al final de la tarde. Lucía pasaba el día leyendo en la biblioteca, conversando con Rosa e intentando no pensar obsesivamente en la investigación en curso. El fin de semana recibieron una invitación inesperada. Mi abuelo quiere invitarnos a una cena especial el sábado por la noche, anunció Diego el viernes durante el desayuno. Habrá más gente de la familia, algunos amigos cercanos de él. Es algo formal, bastante. Quiere presentarte a su círculo social. Es una especie de aprobación oficial. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Cuanta más gente conociera su historia inventada, mayor sería el riesgo de que alguien descubriera inconsistencias. Va a estar todo bien, la tranquilizó Diego como si leyera sus pensamientos. Son personas educadas. Harán preguntas educadas y aceptarán respuestas educadas. El sábado por la noche, Lucía se vistió con cuidado para la cena. Eligió un vestido azul oscuro, elegante, pero discreto, zapatos bajos, cómodos y joyas mínimas. Quería causar una buena impresión, sin parecer que estaba intentando impresionar. La casa del abuelo de Diego estaba llena de invitados cuando llegaron. Unas 20 personas circulaban por la sala de estar con copas en la mano, conversando en pequeños grupos. Lucía reconoció algunos rostros del almuerzo anterior, pero la mayoría eran desconocidos. Roberto los recibió calurosamente. Lucía, mi querida, qué gusto verla de nuevo, está radiante. Gracias, don Roberto. La casa está preciosa. Venga, quiero presentarla con algunas personas especiales. En las 2 horas siguientes, Lucía fue presentada a empresarios, médicos, abogados, profesores jubilados y sus respectivas esposas. Las conversaciones eran superficiales, pero agradables, y ella logró relajarse gradualmente. Fue durante la cena que la situación se complicó. Estaba sentada entre Diego y una señora elegante de 60 años llamada Mercedes, que mencionó casualmente: Lucía, supe que usted fue profesora en la Universidad Estatal de Jalisco. ¡Qué coincidencia! Mi nuera también estudió letras allí. Tal vez se conozcan. Es posible, respondió Lucía cuidadosamente. ¿Cuándo se graduó? Hace unos años. Su nombre es Laura Ortiz. Ella siempre habla muy bien de los profesores que tuvo. Lucía casi se atragantó con el vino. Laura Ortiz había sido una de sus alumnas más brillantes y también una de las primeras en abandonarla cuando surgieron las acusaciones de plagio. Laura, sí, la recuerdo, dijo Lucía intentando mantener la voz neutra. ¡Qué maravilla! Le voy a contar que la encontré. Estoy segura de que se pondrá contenta de saber que usted está bien. Lucía intercambió una mirada preocupada con Diego. Si Laura supiera que se había casado con un empresario rico tan poco tiempo después de estar viviendo en las calles, ciertamente haría preguntas. Y Laura conocía todos los detalles sobre las acusaciones en la universidad. En realidad, dijo Lucía rápidamente, prefiero no mezclar mi vida actual con mi pasado profesional. Estoy en una fase de transición, ¿entiende? Claro, querida, entiendo perfectamente. Pero Lucía notó que Mercedes se quedó curiosa con su reacción, una persona más que posiblemente saldría de allí con preguntas sin respuesta. Después de la cena, cuando regresaban a casa, Diego preguntó: ¿quién es Laura Ortiz? Lucía suspiró. Una exalumna, una de las que me abandonaron cuando empezaron las acusaciones. ¿Crees que pueda causar problemas? Si ella descubre sobre nuestro matrimonio y le cuenta a otras personas de la universidad, sí puede ser problemático. Vamos a lidiar con eso si sucede. No sirve de nada preocuparse antes de tiempo. Pero Lucía ya estaba preocupándose. Sentía como si estuviera caminando en un campo minado, donde cualquier paso en falso podría hacer explotar toda su nueva vida. El lunes, Miguel Ángel llamó con las primeras informaciones sobre Alberto. ¿Puedo ir allá esta tarde?, preguntó él. Tengo algunas cosas interesantes que mostrarles. Diego canceló una reunión para estar presente cuando el investigador llegó. Miguel Ángel trajo una carpeta llena de documentos y fotografías. Nuestro amigo profesor ha estado muy ocupado, comenzó él esparciendo papeles sobre la mesa de la sala. Descubrí que aplicó el mismo golpe en al menos otras 2 personas en los últimos 3 años. ¿Cómo es eso?, preguntó Lucía, una profesora de la Universidad del Valle y un investigador de la Universidad Estatal de Michoacán. Ambos fueron acusados de plagio en circunstancias muy similares a las suyas. Y en ambos casos, Alberto estuvo involucrado en los comités de investigación. Diego se inclinó para examinar los documentos. ¿Y qué pasó con esas otras víctimas? La profesora de la Universidad del Valle logró probar su inocencia después de 2 años de lucha legal.
pero perdió la plaza de base que estaba disputando. El investigador de Michoacán cambió de área completamente y ahora trabaja en una empresa privada. Esto prueba que existe un patrón, dijo Lucía sintiendo una mezcla de alivio y enojo. Exactamente. Pero hay más. Alberto tiene un hijo que está cursando el doctorado en una universidad prestigiosa en Ciudad de México. Las colegiaturas son caras y por los documentos financieros que logré acceder, su salario como profesor no sería suficiente para cubrir esos costos. ¿Le está pagando a alguien para sabotear a otros profesores?, preguntó Diego. Es una posibilidad, o está usando chantaje para conseguir dinero extra. Necesito investigar más a fondo para estar seguro. Miguel Ángel mostró algunas fotografías de Alberto entrando y saliendo de edificios caros, cenando en restaurantes sofisticados, manejando un auto que costaba mucho más de lo que podría pagar con su salario. Su estilo de vida no coincide con sus ingresos oficiales, observó el investigador. Eso siempre es una señal de alarma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía. Ahora vamos a hablar con las otras víctimas. Si logramos que colaboren, podremos construir un caso mucho más sólido. En los días siguientes, Miguel Ángel logró contactar a la profesora de la Universidad del Valle y al investigador de Michoacán. Ambos se mostraron interesados en cooperar cuando supieron que había otras víctimas. La profesora de la Universidad del Valle, doctora Elena Guzmán, aceptó reunirse con Lucía en un café en Guadalajara al final de la semana. Nunca pude probarlo, pero siempre supe que Alberto tenía algún interés personal en perjudicarme, comentó Elena durante el encuentro. Él quería el puesto de coordinador del programa de posgrado que yo estaba disputando. ¿Y tú conseguiste el puesto después de probar tu inocencia? No, el puesto fue para un protegido suyo. Yo salí de la universidad por completo y comencé a trabajar en una escuela privada. ¿Aún tienes documentos de tu proceso? Tengo todo guardado. Nunca pude deshacerme de los papeles con la esperanza de que algún día pudieran servir para algo útil. Lucía se sintió menos sola por primera vez en meses. Había otras personas que entendían exactamente por lo que ella había pasado. El investigador de Michoacán, Dr. Rafael Torres, compartió una historia aún más perturbadora durante una videoconferencia de Alberto. Alberto me buscó después de que mi proceso terminó, contó Rafael. Dijo que podía ayudarme a limpiar mi nombre a cambio de un favor. Quería que falsificara datos de una investigación que beneficiaría a una empresa que le estaba pagando sobornos. ¿Y tú lo hiciste?, preguntó Lucía. Claro que no, pero la amenaza estaba clara. Si no cooperaba, él se aseguraría de que nunca más trabajara en ninguna universidad del país. Diego participaba en todas estas conversaciones, tomando notas y haciendo preguntas perspicaces. Lucía estaba impresionada con su capacidad para entender rápidamente los matices de la situación. Estamos lidiando con algo mucho más serio que chantaje individual, observó él después de la conversación con Rafael. Esto es corrupción sistémica. Miguel Ángel estuvo de acuerdo. Y hombres como Alberto rara vez trabajan solos. Probablemente existe una red de personas involucradas. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó Lucía. Significa que, cuando expongamos esta situación, no solo vas a ser exonerada, vas a ser vista como una de las primeras víctimas de un esquema mucho más grande. Era más de lo que Lucía se había atrevido a esperar, no solo limpiar su nombre, sino ser reconocida públicamente como víctima de una injusticia. Pero también significaba que los riesgos eran mayores. Si Alberto era parte de una red de corrupción, tenía recursos y conexiones que podrían hacerlo más peligroso cuando se sintiera amenazado. El jueves de la segunda semana, después de la visita de Alberto, él apareció de nuevo en la mansión de Diego. Esta vez no fue anunciado educadamente por Rosa. Simplemente apareció en la puerta cuando Lucía estaba sola en casa. Se acabó el tiempo, Lucía, dijo él tan pronto como ella abrió la puerta. Espero que hayas pensado en mi propuesta. Sí, he pensado, respondió ella, manteniendo la puerta solo entreabierta. Mi respuesta es no. La expresión de Alberto cambió inmediatamente. La sonrisa falsa desapareció, revelando algo más sombrío. Espero que no se arrepienta de esa decisión. No me voy a arrepentir. Ya veremos. Tu maridito sabe que está casado con una farsa académica, una mujer que robó trabajos de otros profesores. Él sabe la verdad sobre lo que tú hiciste. Alberto pareció genuinamente sorprendido. Ah, sí. ¿Y qué exactamente crees que puedes probar? Más de lo que te imaginas. Lucía cerró la puerta e inmediatamente llamó a Diego. Él estaba en casa en 10 minutos, junto con Miguel Ángel, que había sido llamado para una reunión de emergencia. Se está sintiendo presionado, observó el investigador. Eso es bueno. Las personas presionadas cometen errores. ¿Qué tipo de errores?, preguntó Diego.
van a intentar acelerar sus esquemas. Tal vez se pongan en contacto con cómplices de forma descuidada o intenten deshacerse de evidencias de forma apresurada y se intenta perjudicar a Lucía públicamente antes de que logremos exponerlo. Entonces vamos a estar listos para contraatacar de inmediato. Miguel Ángel había preparado una estrategia para esa posibilidad. Tenía contactos en los medios que podrían publicar la versión verdadera de la historia si Alberto intentaba esparcir mentiras. Pero prefiero evitar una guerra pública, explicó él. Es mejor resolver esto entre bastidores, de forma que Alberto sea forzado a admitir la verdad sin causar más daño a nadie. ¿Cómo? Confrontándolo con evidencias irrefutables de sus otros crímenes. Si él sabe que puede ser arrestado o perderlo todo. Tal vez acepte un acuerdo donde confiesa sobre el caso de Lucía a cambio de no ser procesado por las otras fraudes. Era un plan arriesgado, pero parecía ser la mejor opción disponible. En el fin de semana, Diego sugirió que hicieran algo relajante para distraer la mente de la situación estresante. ¿Qué tal si vamos al Museo Tamayo?, propuso él. Hace un tiempo hermoso y pareces necesitar una distracción. Lucía pensó que era una buena idea. Hacía años que no visitaba el Museo de Arte Contemporáneo en Tlaquepaque y siempre le había gustado caminar por los jardines y observar las instalaciones artísticas. En el auto, rumbo al Museo Tamayo, conversaron sobre temas más ligeros: arte, música, lugares que habían visitado, libros que habían leído recientemente. Era reconfortante tener una conversación normal después de semanas enfocadas solo en problemas e investigaciones. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Diego mientras manejaba. Claro. Si logramos resolver todo esto con Alberto y limpiar tu nombre, ¿qué quieres hacer después? Lucía pensó por un momento. Volver a dar clases es lo que siempre he querido hacer. Enseñar literatura, orientar investigaciones, trabajar con jóvenes interesados en aprender. En Guadalajara, no sé, tal vez sea mejor comenzar en otra ciudad, en otro estado, donde nadie me conozca y pueda tener un comienzo completamente fresco. Diego guardó silencio por unos momentos. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó él finalmente. Lucía sintió el corazón acelerarse. Era la pregunta que ambos habían estado evitando hacer directamente. No sé, respondió ella honestamente. Nuestra situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque comenzó como un acuerdo comercial. ¿Cómo puedo estar segura de que lo que estoy sintiendo es real y no solo gratitud o conveniencia? Y yo, ¿cómo puedo estar seguro de que no estás aquí solo por el dinero y la seguridad? Eran preguntas justas y difíciles de responder. Tal vez solo lo descubramos cuando ya no tengamos ningún motivo práctico para estar juntos, dijo Lucía. Tal vez en el Museo Tamayo caminaron por los jardines en un silencio cómodo, observando las instalaciones artísticas y disfrutando del aire puro y la tranquilidad del lugar. Era el primer día en semanas que Lucía lograba relajarse completamente y no pensar en los problemas que los rodeaban. Gracias por traerme aquí, dijo ella cuando estaban sentados en una banca observando una escultura. Gracias por aceptar venir. Hacía tiempo que yo no me sentía tan tranquilo, aún con todos los problemas que estamos enfrentando, especialmente por ellos. Me hiciste darme cuenta de que hay cosas en la vida más importantes que el trabajo y las obligaciones familiares. Lucía lo miró. El sol de la tarde iluminaba sus ojos azules y había una expresión de serenidad en su rostro que ella rara vez veía cuando estaban en casa. ¿Cómo que compañerismo verdadero? ¿Tener a alguien con quien compartir los momentos difíciles y los buenos? Sentir que no estoy enfrentando todo solo. Ella entendió perfectamente. Era exactamente así como se sentía también. Diego, lo sé. Es arriesgado que nos acerquemos así, pero no puedo evitarlo. Lucía tampoco podía evitarlo. Con cada día que pasaba, se sentía más conectada a él. No era solo atracción física, aunque esa también existía. Era una afinidad profunda, una sensación de que finalmente había encontrado a alguien que la entendía completamente. Pero aún estaba la cuestión del acuerdo entre ellos y la situación con Alberto y la incertidumbre sobre el futuro. El lunes, Miguel Ángel llamó con noticias urgentes. Necesito hablar con ustedes inmediatamente, dijo él. Descubrí algo importante sobre Alberto. Se encontraron en la oficina del investigador en el centro de la ciudad. Miguel Ángel tenía una expresión grave cuando los recibió. Concerté esta reunión aquí porque sospecho que su casa podría estar bajo vigilancia, explicó él. ¿Cómo es eso?, preguntó Diego. Alberto contrató a un investigador privado para descubrir todo lo que pueda sobre ustedes, especialmente sobre su matrimonio. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Sospecha que nuestro matrimonio es falso. No solo lo sospecha, tiene evidencias. Miguel Ángel abrió una carpeta y mostró varias fotografías. Lucía se vio en las imágenes. Desde los días en que vivía en la plaza principal hasta el momento en que entró al auto de Diego por primera vez. ¿Cómo consiguió estas fotos? Probablemente te ha estado siguiendo durante semanas o tal vez meses, quizá desde que saliste de la universidad. Diego examinó las fotografías con expresión sombría.
¿Qué pretende hacer con esto? Chantajearlos a ambos. Si prueba que el matrimonio es falso, puede arruinar la reputación de Diego y hacerte perder la herencia. Y en cuanto a mí, preguntó Lucía, para ti sería aún peor. Serías vista como una estafadora que se aprovechó de un hombre rico. Eso destruiría cualquier oportunidad de que recuperaras tu reputación académica. La situación se había vuelto mucho más seria de lo que cualquiera de ellos había imaginado. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Diego. Pocas y todas arriesgadas. Podemos intentar exponer sus crímenes antes de que él los exponga a ustedes o pueden considerar oficializar el matrimonio de verdad. ¿Cómo es eso?, preguntó Lucía. Si realmente se enamoraron y quieren estar juntos, el matrimonio deja de ser falso. Alberto no tendría nada más que usar contra ustedes. Lucía y Diego se miraron. Era una solución lógica, pero que traía enormes implicaciones emocionales. Necesitamos pensarlo, dijo Diego. No tenemos mucho tiempo, advirtió Miguel Ángel. Por la información que conseguí, Alberto pretende actuar en los próximos días. En el camino de regreso a casa, Lucía y Diego casi no hablaron. Ambos estaban absortos en sus propios pensamientos, procesando la nueva realidad de la situación. En casa se sentaron en la biblioteca en sillones frente a frente, intentando decidir qué hacer. Miguel Ángel tiene razón, dijo Diego finalmente. Si decidimos que queremos estar juntos de verdad, Alberto no puede perjudicarnos. Pero, ¿y si estamos tomando esta decisión solo por miedo y no por amor real? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que sentimos en medio de toda esta presión? Tal vez no podamos tener certeza absoluta. Tal vez tengamos que confiar en lo que sentimos ahora y esperar que sea real. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde habían caminado juntos tantas veces en las últimas semanas. Diego, ¿puedo contarte algo? Claro. En los últimos días me he imaginado cómo sería seguir viviendo aquí contigo, no por el dinero o la seguridad, sino porque me siento en casa a tu lado. Diego se levantó y se acercó a ella. Yo también he estado pensando en eso. Esta casa siempre fue muy grande y silenciosa para mí. Desde que llegaste, por fin parece un hogar. Se quedaron uno al lado del otro, junto a la ventana sin tocarse, pero sintiendo la cercanía del otro. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucía. Decidimos si queremos intentar que esto funcione de verdad, independiente de Alberto, independiente de la herencia. Independiente de todas las razones prácticas que nos trajeron hasta aquí. ¿Y tú qué quieres? Diego se volteó para mirarla. Quiero intentarlo. Quiero ver si lo que estoy sintiendo es real y duradero. Quiero darle una oportunidad a nosotros. Lucía sintió el corazón acelerarse. Era lo que ella también quería, pero tenía miedo de admitirlo. Y si no funciona, entonces al menos sabremos que lo intentamos. Es mejor que pasar el resto de la vida preguntándonos. Y sí. Lucía respiró hondo y tomó una decisión. Está bien, vamos a intentarlo. Diego sonrió por primera vez en días. De verdad, de verdad. Él se acercó más y tocó suavemente su rostro. ¿Puedo besarte de verdad esta vez? En respuesta, Lucía se inclinó hacia él. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos aún estuvieran probando los límites de esta nueva dinámica entre ellos. Luego se profundizó, cargado de semanas de tensión reprimida y sentimientos que habían intentado ignorar. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente en la de ella. Entonces, ¿ahora somos realmente casados? Creo que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Asustada? ¿Esperanzada? ¿Feliz? Yo también, querido oyente. Si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora continuando. Esa noche hablaron hasta tarde sobre cómo funcionaría su nueva relación. Decidieron tomar las cosas con calma, conocerse mejor como una pareja real y no como personas cumpliendo un papel. Quiero conocer a la verdadera Lucía, dijo Diego. No a la profesora que perdió todo, no a la mujer que estaba viviendo en las calles, sino a quien realmente eres debajo de todas esas circunstancias. Y yo quiero conocer al verdadero Diego, respondió ella, no solo al empresario exitoso o al nieto dedicado, sino a la persona que eres cuando nadie te está mirando. Era un nuevo comienzo para ambos, pero aún tenían que enfrentar a Alberto. A la mañana siguiente, Miguel Ángel llamó con una propuesta arriesgada. Quiero confrontar a Alberto directamente con las pruebas que tenemos sobre sus otros crímenes, dijo él. Si lo hacemos de la manera correcta, tal vez podamos obligarlo a retroceder sin necesidad de exponer el matrimonio de ustedes. ¿Cómo?, preguntó Diego, agendando una reunión con él, mostrándole que sabemos sobre la profesora de la Universidad del Valle, el investigador de Michoacán, y dejando claro que podemos arruinar su vida, así como él arruinó la vida de otras personas. Era arriesgado, pero tal vez funcionara. Hombres como Alberto solo entendían el lenguaje de la fuerza. La reunión se programó para el final de la tarde en un hotel discreto en el centro de la ciudad. Diego insistió en acompañar a Lucía y a Miguel Ángel. Alberto llegó puntualmente con una expresión confiada que desapareció rápidamente cuando vio que no estaba tratando solo con Lucía.
¿Qué es esto?, preguntó cuando se sentaron en una sala reservada. Una conversación sobre verdades incómodas, respondió Miguel Ángel abriendo una carpeta llena de documentos específicamente sobre tus actividades extralegales en los últimos 5 años. La expresión de Alberto cambió por completo cuando vio fotografías, extractos bancarios y testimonios de otras víctimas esparcidos sobre la mesa. No sé de qué están hablando. No, entonces déjeme aclararlo, dijo Miguel Ángel con calma. Elena Guzmán, Universidad del Valle. Rafael Torres, Universidad Estatal de Michoacán. Isabel Herrera, Universidad Rillel de Jalisco. 3 profesores acusados falsamente de plagio académico en situaciones donde usted tuvo acceso privilegiado a los procesos de investigación. Alberto estaba visiblemente pálido. Ahora eso no prueba nada, ¿no? ¿Y qué hay de los pagos irregulares que usted recibió de empresas interesadas en favorecer a ciertos candidatos en concursos académicos o los documentos falsificados que encontramos en su oficina en la universidad? Era un farol, pero Miguel Ángel lo presentó con tanta convicción que Alberto lo creyó. ¿Qué es lo que quieren? Queremos que deje de perseguir a Lucía, dijo Diego hablando por primera vez en la reunión. Queremos que admita públicamente que las acusaciones en su contra fueron falsas y queremos que se retire discretamente de la vida académica antes de que decidamos exponer todo lo que sabemos sobre usted. Y si no acepto. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. Entonces, mañana por la mañana todas las universidades del país recibirán un reporte detallado sobre sus actividades. Los medios también recibirán copias, y la policía recibirá evidencia de delitos federales relacionados con corrupción en instituciones de educación superior. Alberto guardó silencio por varios minutos, claramente calculando sus opciones. ¿Y si hago lo que piden, qué garantía hay de que no me perseguirán después? Porque no tenemos interés en destruir su vida, respondió Lucía. Solo queremos que deje de destruir la de los demás. Necesito tiempo para pensar. Tiene 24 horas, dijo Miguel Ángel. Mañana a la misma hora queremos su respuesta. Alberto salió de la reunión claramente afectado. Miguel Ángel estaba seguro de que aceptaría el acuerdo. Los hombres como él son fundamentalmente cobardes, explicó. Cuando se dan cuenta de que pueden perderlo todo, siempre eligen salvar lo que pueden. Pero Luciano estaba tan optimista y si decide perjudicarnos antes de retroceder. Él todavía tiene esas fotografías de nuestra boda. Entonces, estaremos listos para contraatacar de inmediato, respondió Diego. Tenemos evidencia suficiente para destruir su credibilidad más rápido de lo que él pueda destruir la nuestra. Esa noche, Lucía y Diego cenaron en casa tratando de mantener la normalidad a pesar de la tensión. Hablaron sobre planes para el futuro, asumiendo que todo saldría bien con Alberto. Cuando todo esto termine, dijo Diego, me gustaría conocer mejor tu área académica. Tal vez puedas enseñarme sobre literatura mexicana, de verdad, esta vez no solo para fingir ante mi familia. ¿De verdad quieres aprender o solo estás tratando de impresionarme? Quiero aprender, quiero entender las cosas que son importantes para ti. Lucía sonrió. Era una de las cosas que más apreciaba en Diego, su genuina voluntad de crecer y aprender. Y a mí me gustaría entender mejor tus negocios, dijo ella. Siempre me ha interesado cómo funcionan las empresas familiares, especialmente las que han pasado por varias generaciones. Nuestra empresa tiene una historia interesante. Mi bisabuelo comenzó con una pequeña ferretería y cada generación la expandió a nuevas áreas. ¿Y tú qué quieres agregar al legado familiar? Diego pensó por un momento, proyectos sociales, educación para comunidades necesitadas, usar los recursos de la empresa para hacer una diferencia en la vida de las personas. Lucía quedó impresionada. Era una visión noble y muy diferente del estereotipo del empresario avaro. Es por eso que te importa tanto recibir la herencia para poder implementar esos proyectos. En parte también porque es un legado familiar que no quiero perder, pero principalmente si por los proyectos sociales era una razón más para que Lucía lo admirara. Diego no estaba luchando solo por dinero o estatus, sino por una oportunidad de hacer el bien. A la mañana siguiente, Miguel Ángel llamó temprano. Alberto aceptó nuestras condiciones, anunció él va a firmar una confesión admitiendo que falsificó las evidencias en tu contra, Lucía, y se va a jubilar anticipadamente de la universidad. Lucía sintió una mezcla de alivio e incredulidad. ¿Cómo es eso? Simplemente aceptó. Descubrimos más cosas sobre él durante la noche. Evidencias de que estaba involucrado en esquemas aún peores de lo que pensábamos. Cuando se lo presentamos esta mañana, se dio cuenta de que no tenía opción. ¿Qué tipo de evidencias? Prefiero no entrar en detalles por teléfono. Vengan a mi oficina esta tarde y les explico todo personalmente. En la oficina de Miguel Ángel descubrieron la extensión completa de los crímenes de Alberto. Además de sabotear carreras académicas, había estado involucrado en fraudes en licitaciones universitarias, ventas ilegales de lugares, en cursos de posgrado e incluso en esquemas de lavado de dinero. Es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó, explicó Miguel Ángel.
Cuando le mostré que teníamos evidencias de estas actividades, se desesperó por llegar a un acuerdo. Y la confesión sobre Mika Soya está firmada y registrada en notaría. Estás oficialmente absuelta, Lucía. Lucía sintió lágrimas en los ojos. Después de tantos meses de humillación y desesperanza, finalmente tenía su reputación de vuelta. Gracias, susurró ella a Miguel Ángel, gracias por no rendirse y gracias a ti también, le dijo a Diego tomando su mano, por creer en mí y dar los recursos para descubrir la verdad. No tienes que agradecerme, respondió él apretando su mano. Lo hicimos juntos. En los días siguientes, la confesión de Alberto se esparció rápidamente por el medio académico. La universidad emitió un comunicado oficial exonerando a Lucía y pidiendo disculpas por el trato que había recibido. Otras universidades comenzaron a contactarla ofreciéndole posiciones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego una noche mientras celebraban en casa con una botella de champán. Libre, respondió Lucía. Por primera vez en más de un año, me siento completamente libre. ¿Y qué quieres hacer con esa libertad? Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero volver a enseñar, pero aquí en Guadalajara, si estás de acuerdo. Quiero quedarme cerca de ti. ¿Estás segura? ¿No quieres un nuevo comienzo en otro lugar? Mi nuevo comienzo es aquí contigo. Diego sonrió y la besó suavemente. ¿Y qué hay de nuestro acuerdo original? Los 6 meses, el divorcio. Creo que podemos romper ese contrato, ¿no te parece? Definitivamente. 6 meses después, Lucía estaba de vuelta en las aulas, esta vez como profesora titular en la Universidad del Valle de Guadalajara. Sus alumnos la adoraban, sus colegas la respetaban, y ella finalmente sentía que estaba donde debía estar. Diego había implementado sus proyectos sociales, incluyendo un programa de becas para estudiantes de bajos recursos que querían seguir una carrera académica. Lucía lo ayudaba a seleccionar a los beneficiarios, asegurando que jóvenes talentosos tuvieran oportunidades que ellos mismos casi perdieron. Roberto, el abuelo de Diego, se había convertido en uno de los mayores defensores de Lucía. Frecuentemente decía a quien quisiera escuchar que su nieto había elegido a una mujer excepcional. Ella tiene fibra, solía decir. Pasó por dificultades que quebrarían a muchas personas, pero salía más fuerte. Patricia, sorprendentemente, también llegó a respetar a Lucía después de conocer toda la historia. Incluso llegó a pedir disculpas por su hostilidad inicial. Pensé que era solo una interesada más detrás del dinero de la familia, admitió ella durante un almuerzo familiar. No sabía que habías pasado por todo eso. Una noche, mientras estaban en la biblioteca leyendo juntos, Diego hizo una pregunta que estaba en la mente de ambos desde hacía semanas. Lucía, ¿te arrepientes de algo sobre cómo sucedió todo entre nosotros? Ella cerró el libro y lo miró. De nada importante. ¿Y tú? Tampoco. Aunque nuestro comienzo haya sido poco convencional, quizá fue exactamente como debía ser. Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, tal vez nunca nos habríamos conectado tan profundamente. ¿Cómo así? Porque cuando nos conocimos, ambos estábamos en momentos vulnerables de nuestras vidas. Tú con la presión de la herencia, yo con mi situación desesperada. Eso nos obligó a ser completamente honestos el uno con el otro desde el principio. Diego asintió. En relaciones convencionales, la gente a menudo ocultaba sus problemas e inseguridades hasta muy tarde en la relación. Ellos habían tenido que enfrentar las dificultades juntos desde el primer día. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía. Siempre. ¿Cuándo supiste que te estabas enamorando de mí? De verdad, no solo cumpliendo con nuestro acuerdo. Diego pensó cuidadosamente. Fue cuando enfrentaste a Alberto esa primera vez que apareció aquí. Vi el valor que tuviste para hacerle frente, aún teniendo miedo. En ese momento me di cuenta de que eras mucho más fuerte que cualquier circunstancia que enfrentabas. ¿Y tú cuándo lo supiste? Cuando me defendiste en el almuerzo con tu familia. Aún sabiendo que detestabas los de abajo, respondió ella riendo. Vi que estabas dispuesto a protegerme, incluso cuando no estabas obligado a hacerlo. Sonrieron recordando aquel momento que ahora parecía haber sucedido hace mucho tiempo. 2 años después, Lucía estaba embarazada de su primer hijo. El embarazo había sido planeado y ambos estaban emocionados con la perspectiva de formar una familia de verdad. ¿Cómo le explicaremos a nuestros hijos cómo nos conocimos?, preguntó Diego una noche con las manos sobre el vientre de Lucía. Diremos la verdad, respondió ella, que a veces, las mejores cosas de la vida suceden de las formas más inesperadas. Y si preguntan por qué estabas viviendo en la calle, les enseñaremos sobre la injusticia, sobre cómo a veces gente mala perjudica a gente buena y sobre lo importante que es luchar por la verdad, incluso cuando parece imposible, y sobre cómo aceptaste casarte con un extraño. Lucía sonrió. Diremos que a veces hay que arriesgarse para encontrar la felicidad y que tu padre era muy persuasivo. Diego rió y la besó en la frente. Estoy agradecido todos los días de que te arriesgaras. Yo también. 3 años después del primer encuentro, en la plaza principal, Lucía publicó un libro sobre su experiencia de reconstrucción.
una historia de injusticia, amor y segundas oportunidades. Se convirtió en un bestseller y fue usado en cursos de ética académica en varias universidades. En la dedicatoria escribió: para Diego, que me enseñó que los finales felices son posibles cuando encuentras a alguien dispuesto a luchar a tu lado. Y para todos los que enfrentan injusticias, nunca renuncien a la verdad. El dinero de los derechos de autor fue donado a un fondo que ayudaba a profesores que enfrentaban persecuciones académicas injustas. Era una forma de asegurar que otras personas en situaciones similares tuvieran recursos para luchar por sus reputaciones. Alberto, por su parte, desapareció completamente del ámbito académico. Los rumores decían que se había mudado al interior y estaba trabajando en un negocio familiar lejos de las universidades. Ninguna de sus víctimas lo buscó jamás para enfrentamientos o venganza. La verdad había sido suficiente. Miguel Ángel continuó trabajando como investigador privado, pero pasó a especializarse en casos de corrupción académica. Decía que el caso de Lucía le había abierto los ojos a un problema mucho más amplio en el sistema universitario mexicano. Un día, 5 años después de aquel primer encuentro en la plaza, Lucía y Diego llevaron a su hijo de 2 años a jugar al mismo parque donde todo había comenzado. El niño corría entre las bancas riendo y jugando, completamente ajeno a la historia dramática que había sucedido allí años antes. ¿Recuerdas cómo te sentías aquel día?, preguntó Diego señalando la banca donde la había encontrado buscando comida. Lo recuerdo, dijo Lucía observando al niño jugar. Me sentía perdida, sin esperanza, como si mi vida hubiera terminado. Y ahora sé que, a veces la vida necesita terminar por completo para poder comenzar de nuevo de la manera correcta. Diego la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Gracias por aceptar mi propuesta loca aquel día. Gracias por hacer la propuesta. Aunque haya sido egoísta de mi parte, solo estaba pensando en resolver mi problema con la herencia. Pero tú no sabías que también me estaba salvando a mí. A veces hacemos lo correcto por las razones equivocadas y a veces las personas correctas se encuentran en los momentos más improbables. Se quedaron allí observando al hijo jugar en el parque, pensando en todas las coincidencias imposibles que los habían llevado a ese momento. Si Lucía no hubiera perdido todo, si Diego no hubiera tenido la presión de la herencia, si Alberto no hubiera sido tan ambicioso, si Miguel Ángel no hubiera sido tan competente, cualquier cambio en esa cadena de eventos podría haber resultado en un final completamente diferente. Pero todas esas cosas habían sucedido exactamente como necesitaban suceder para que ellos se encontraran el uno al otro. ¿Crees en el destino?, preguntó Lucía. Creo en las elecciones, respondió Diego. Creo que el destino puede poner oportunidades en nuestro camino, pero depende de nosotros decidir si las vamos a aprovechar. ¿Y crees que aprovechamos bien nuestra oportunidad? Diego miró a su hijo, a su esposa, a la vida que habían construido juntos a partir de una propuesta absurda en una plaza del centro de Guadalajara. Creo que la aprovechamos perfectamente. Esa noche, mientras acostaban al hijo para dormir, Lucía encontró una carta antigua en un cajón, que era la primera versión del contrato que Diego había bosquejado para su acuerdo original. 6 meses de matrimonio falso a cambio de 500,000 pesos mexicanos. Ella le mostró el papel a Diego. Mira lo que encontré. Él rió al ver su propia letra, garabateando cláusulas sobre ninguna intimidad física y divorcio automático después del periodo acordado. Debía haber pedido a un abogado que redactara esto bien, comentó él. ¿Por qué? Porque este contrato tiene varias lagunas que cualquiera de los dos podría usar para romper el acuerdo. ¿Cómo cuál? Como aquí donde dice que el matrimonio sería solo una actuación, no especifica qué pasaría si uno de los dos se enamorara de verdad. Lucía sonrió. Una falla que entrechó el muy conveniente, extremadamente conveniente. Ella rompió el papel en pedazos pequeños. Ahora ya no hay evidencia de que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial. Estás destruyendo evidencias históricas importantes. Estoy creando espacio para nuestra verdadera historia. Diego la besó suavemente. ¿Cuál es nuestra verdadera historia? La historia de dos personas que se encontraron en el momento justo de la manera correcta y decidieron construir una vida juntos basada en amor, respeto y comprensión mutua. Me gusta más esa versión. A mí también. Años más tarde, cuando contaban su historia a amigos o familia, nunca mencionaban los detalles del acuerdo original. Contaban sobre un encuentro casual en una plaza, sobre una pasión a primera vista un poco atípica y sobre cómo habían decidido casarse rápidamente porque sabían que era lo correcto. Técnicamente no eran mentiras, eran solo versiones simplificadas de una verdad mucho más compleja. A veces la verdad más profunda no está en los detalles específicos de cómo sucedió algo, sino en lo que resultó de esos acontecimientos. Y lo que resultó del encuentro imposible entre un empresario desesperado y una maestra en desesperación fue una familia feliz.
Carreras reconstruidas, vidas transformadas y la prueba de que las segundas oportunidades pueden llevar a finales son mejores que los primeros. 10 años después, cuando Diego y Lucía renovaron sus votos en una ceremonia íntima con familia y amigos cercanos, Roberto hizo un brindis que resumió perfectamente su viaje a mi nieto Diego y a mi nieta Lucía, que nos enseñaron que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más improbables, crecer en las condiciones más difíciles y florecer de manera más hermosa que cualquier cuento de hadas. Ustedes demostraron que cuando dos personas están dispuestas a luchar juntas por la verdad, por la justicia y por el amor, no hay obstáculo que no puedan superar. Todos los invitados aplaudieron, pero para Lucía y Diego las palabras más importantes